Bienvenidos a todos nuevamente, chicos, a un nuevo video, en este caso para el grupo VIP, donde vamos a estar hablando un poco más a detalle de lo que es el imbalance, ineficiencia, hueco, gaps, etcétera, como quieran llamarlo, que es un concepto clave para nuestra metodología por la forma en la cual nosotros operamos y que muchos todavía tenían varias dudas al respecto y me estaban preguntando y demás, así que decidí simplemente hacer un videito corto, largo, no sé cuánto va a quedar, pero bueno, lo importante es que vamos a ver ejemplos, explicar qué es exactamente, cómo identificarlo y cómo lo podemos usar, ¿ok? Entonces, ¿qué es el imbalance? Básicamente es el espacio, ¿sí? El espacio que hay entre las mechas en un movimiento fuerte, ya sea bajista, ya sea alcista, etc. Entonces, cuando nosotros tenemos movimientos, impulsos grandes que nos da el precio todo el tiempo, eso por lo general deja ineficiencias en el precio. Fíjense el espacio que hay entre esta mecha y esta mecha, ¿sí? Este es el espacio que nosotros vamos a considerar como hueco, gap o ineficiencia o imbalance, ¿sí? Hay varias formas de llamarlo, generalmente se conoce como imbalance. Y fíjense en este ejemplo, que donde sí tenemos el imbalance, y en este otro ejemplo donde el imbalance no existe, ¿sí? No hay ineficiencia, por lo cual entonces acá el precio tranquilamente podría seguir de largo, porque esto funciona como un imán para el precio, ¿sí? Tarde o temprano, generalmente más temprano que tarde, el precio va a venir a rellenar esa ineficiencia, a rebalancear el mercado y venir a mitigar lo que queda, digamos, sin mitigar en esta parte, ¿okay? Básicamente así funciona. Y así es como lo vamos a usar. Igual, bueno, vamos a ver muchos ejemplos y con ello vamos a estar, va a quedar mucho más claro. Ya de por sí, como sabrán, algunos quizás no, ya en los videos de YouTube, los primeros videos, si mal no recuerdo, ya hablé un poco de lo que es el balance, puse ejemplos, mostré, di un poco más de detalles ahí, no tanto, así que en este video vamos a aclarar mucho más. También creo que tengo un post en Instagram, por si no lo vieron, que de hecho está por acá, lo preparé para que lo puedan ver, donde también hablo un poco del imbalance, ¿sí? Mostramos un par de ejemplos y demás para que puedan ver. Entonces, esto es para que tengan el concepto ya aprendido en principio, pero con el video de hoy quede aún más claro. Ok, acá tenemos un ejemplo. Tenemos una tendencia bajista, ¿sí? Un impulso, retroceso, impulso nuevo, retroceso y un nuevo impulso. Dejándonos dos posibles zonas, en este caso zonas de oferta, ¿sí? Que podríamos marcar tranquilamente. Muchas veces esta se podría considerar, por ejemplo, como un extremo y esta como un decisional, ¿sí? Acá el precio rompiendo la estructura para abajo, entonces por eso podemos marcar estas zonas como válidas para poder esperar al precio que venga a alguna de estas zonas, mitigue el order block, la zona de oferta, como también quieran llamarlo, y de su movimiento. Justamente eso es lo que nosotros esperaríamos normalmente. Entonces ahí la pregunta es, ¿cuál zona elijo? ¿Elijo esta zona? ¿Elijo esta? ¿Cuál me conviene o cuál tiene más probabilidad de ser mitigada y respetada y cuál no? Entonces ahí es donde entra el concepto que estamos hablando, que es el imbalance. Fíjense en la zona del extremo, donde sí tenemos ese espacio, ese gap, ¿sí? Esa ineficiencia del precio, el imbalance, y en esta otra no lo tenemos. Entonces con mucha probabilidad el precio va a querer venir a rellenar ese imbalance, y si vos estás buscando una posible entrada acá, lo más probable es que termines estopeado, que el precio directamente no respete tu zona, vaya de largo a buscar, ¿sí? La zona con el imbalance, mitigue y luego de ahí haga su movimiento para la continuación de la tendencia bajista que veníamos hablando, ¿ok? Entonces básicamente así es como funciona, tal cual en este ejemplo de venta como si fuera al revés en el ejemplo de compra, funciona igual, ¿ok? Ok, chicos, veamos un ejemplo en el mercado real. Tenemos el precio haciendo una tendencia bajista, ¿sí? Rompiendo sus últimos bajos, creando bajos más bajos. Aquí en esta parte tenemos un BOS, ¿sí? El rompimiento en este caso con cuerpo de vela. Y tenemos un imbalance notorio en esta parte, que es el extremo de toda esta pierna o este fractal nuevo que se ha creado luego de este rompimiento. Entonces podemos esperar una especie de reacción en esta nueva zona que se ha formado aquí. Marcamos esta zona de oferta y fijémonos, hagamos una especie ahí de zoom y fíjense que aquí tenemos un espacio entre las mechas, entre esta mecha de acá, ¿sí? Que es la que marcamos recién, y esta mecha de acá, ¿sí? Todo ese espacio es el imbalance. Entonces podemos esperar una reacción en nuestra zona de oferta, en este caso, que marcamos acá. Vamos a ver cómo ocurre la acción del precio. Luego de su impulso, el precio está haciendo su retroceso o proceso de mitigación hacia una posible zona de oferta. En este caso tenemos esta, desde el punto de vista de la temporalidad que estamos.
¿sí? El precio sigue subiendo, sigue haciendo su retroceso y finalmente mitiga nuestra zona de oferta, rellena la ineficiencia que había quedado en el mercado, en esta parte que marcamos recién. Lo voy a volver a marcar para que se quede más clarito ahí, toda esta parte, ¿sí? Todo este espacio, fíjense cómo mitiga, luego hace un retroceso y luego va a nuestra zona de oferta. Y finalmente sigue haciendo reacción y luego continúa su movimiento. Esto pasa todo el tiempo. Rellena, proceso de mitigación, va a mitigar nuestra zona de oferta, en este caso zona de demanda, si fuera el caso contrario. Rellena el imbalance que quedó pendiente y luego continúa su movimiento. Ok, bueno, seguimos. Puedes quizás decirme, Fede, bueno, estoy entendiendo el concepto, pero aún me está costando identificar el imbalance. Es como que todavía me cuesta interpretar dónde está el imbalance y cómo marcar la zona de forma correcta. Bueno, perfecto, no hay problema. Para eso también tenemos la ayuda de un indicador que justamente, venimos acá a la parte de indicadores, ponemos imbalance. Y el primero que sale, el de Wolf Trader, lo ponemos. Acá si quieren lo pueden configurar con diferentes colores. En este caso vamos a ponerle, por ejemplo, a esta vamos a ponerle verde y al otro vamos a ponerle rojo, ¿sí? Serían velas alcistas y velas bajistas. ¿Y qué es lo que estarían marcando este indicador? Bueno, justamente la parte donde por lo general está el imbalance. Por ejemplo, en esta parte, fíjense la diferencia entre esta mecha, o sea, el espacio, ¿no?, entre esta mecha y en este caso sería esta mecha de acá, la de la siguiente vela, que luego obviamente se rellena hasta este punto. Entonces, todo el imbalance que había, vamos a marcarlo bien para que se vea, ¿sí? Todo el imbalance que había inicialmente desde esta mecha hasta esta mecha era todo esto de acá, todo este espacio. Finalmente el precio viene, rellena parte de ese imbalance, aún queda imbalance o un espacio ahí ineficiente, pero en principio el imbalance inicial, hasta antes de que se formara toda esta acción del precio, ahí, hasta antes que toda esta acción del precio se formara, el imbalance inicial era de la mechita que casi ni se ve acá hasta esta parte. Luego el imbalance es mitigado, gran parte del imbalance es mitigado, no llega a la zona todavía, pero sí es mitigado y por eso el precio puede hacer su continuación, ya que lo que faltaba mitigar o lo que faltaba rebalancear se rebalanceó hasta este punto. Luego el precio continúa su movimiento. ¿Queda parte ineficiente en el mercado aún? Sí, desde justamente esta mecha hasta la anterior. Entonces, aún queda ineficiencia por ser rellenada o rebalanceada. Pero sí es importante identificarlo y justamente este indicador nos ayuda con esa vela de color rojo y el resto de otro color para identificar dónde estaba ese imbalance, ¿sí? Acá también tenemos otro ejemplo, fíjense. Teníamos la mecha de la vela anterior y en este caso la vela siguiente no tiene mecha, entonces queda todo este espacio, ¿sí? Desde acá hasta acá, el precio viene con esta vela, con esta mecha, disculpen, y rellena ese imbalance y luego sigue su camino. Entonces, aquí tenemos otra forma. Inicialmente uno, ¿cómo marcaría la zona? En el caso de esta parte, marcaría todo esto, ¿sí? Inicialmente nosotros no tradeamos el imbalance como tal, no es que vamos a esperar el trade, que el precio venga y rellene nomás el imbalance, sino que vamos a esperar que venga y mitigue de paso nuestra zona, en este caso de oferta, demanda, según corresponda. Pero sí va a ser una confirmación, una confluencia o un criterio que el precio venga y rellene ese imbalance, rellene esa ineficiencia y venga y mitigue nuestra zona, porque tiene altas chances de ser mitigada, ¿ok? Entonces, de esa forma es que podemos marcar nuestra zona. Vamos a hacer otro ejemplo acá. En este caso marcaríamos nuestra zona así, ¿sí? Fíjense cómo casi viene y mitiga. Vamos a ver otro ejemplo un poco más claro. Por ejemplo, acá, ¿sí? Marcamos nuestra zona. Ahí. Nuevamente el precio viene y mitiga. En este caso puntual, donde estaría el imbalance, vamos a hacer zoom desde la mecha, ¿sí? Toda esta parte, hasta la mecha de la vela siguiente. Fíjense todo ese espacio que quedó ahí. ¿Sí? Todo esto es el imbalance, que en esta parte fue mitigada parcialmente. Aún queda imbalance por rellenar desde esta mecha hasta esta parte, ¿sí? Todo
este espacio, aún queda y falta mitigar, y luego el precio viene, hace su primer movimiento. Acá quizás las personas que entienden este concepto también aprovechan este movimiento, aunque aún queda espacio sin mitigar, ir para rebalancear, que es justamente esto que está marcado acá. Entonces el mercado viene, lo va a buscar, mitiga, termina de liquidar las órdenes que quedaron pendientes y recién de ahí retoma su movimiento, ¿ok? Entonces básicamente así es como funciona y así es como nosotros podemos usar el imbalance y las zonas de oferta y demanda junto con el imbalance como un criterio extra para esperar el precio hasta en ese punto, ¿no? Puntualmente en este caso zonas de oferta, pero también sería válido con zonas de demanda. Vamos a ver también el caso de una zona de demanda. Fíjense, por ejemplo, acá tenemos el caso de una zona de demanda muy clara, ¿sí? Tenemos el caso acá también de una zona de demanda. Tenemos la vela verde que nos identifica el imbalance. Podemos marcar nuestra zona así y esperar que el precio venga y la mitigue y nos dé confirmaciones para poder aprovechar el movimiento e irnos. Acá tenemos otra. Vamos a buscar más para que se entienda el ejemplo. Acá tenemos otra. Sí, fíjense en principio que acá casi que no parece que tuviera imbalance, pero sí lo tiene. El precio mitiga. Recuerden, el imbalance es desde esta parte, ¿sí? En este caso acá tenemos la vela que nos indica con el indicador de color verde, la vela anterior hasta la mecha y la vela siguiente, que sería esta, hasta acá. Este espacio chiquitito, por más que sea chiquitito, es donde está el imbalance. Entonces, fíjense cómo el precio viene, mitiga parte de ese imbalance, no lo mitiga todo porque aún, vamos a hacer más zoom para que se vea claro, aún queda espacio desde acá hasta acá que falta mitigar, ¿sí? Luego el precio viene nuevamente un poquito más abajo, hasta acá, y todavía queda espacio sin mitigar ahí abajo, todo esto de acá. Y finalmente, desde ahí el precio repunta, luego vuelve y termina de mitigar todo lo que quedaba. Y obviamente luego mitiga nuestra zona de demanda, que era lo que estábamos buscando para una posible reacción para compra, ¿ok? Básicamente así es como lo vemos y así es como lo usamos. Y si por casualidad tuviéramos alguna zona que no tiene este imbalance, que no, digamos, nos está ofreciendo esa ineficiencia, entonces esa zona no se marcaría ya que es de muy baja probabilidad. Aún así, como pueden fijarse, hay zonas que sí tienen imbalance notorio, pero el precio aún así las mitiga y no las respeta necesariamente. También pasa lo mismo con las zonas de oferta. Sin embargo, esas zonas sí tienen una probabilidad mayor que las zonas que no tienen imbalance. Por eso es un criterio extra que podemos tomar en cuenta y una confirmación que podemos también tomar en cuenta para poder hacer nuestro trading, ¿ok? Perfecto, chicos, acá tenemos otro ejemplo de cómo podemos usar el imbalance. En este caso vamos a mezclar el concepto de imbalance con las zonas de oferta y demanda que solemos usar. Entonces, fíjense la acción del precio en esta parte. El precio venía subiendo, haciendo altos cada vez más altos. Luego pasa algo que termina eliminando y cambiando el carácter, ¿sí? Este fue el último alto, bajo que hizo el alto más alto. El precio no lo respeta o crea más liquidez acá, ¿sí? Parece que lo va a respetar y de repente, pum, baja y termina cambiando el carácter y en este momento se transforma en una tendencia bajista, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos usar el concepto de imbalance y de las zonas de oferta y demanda para interpretar o poder saber dónde el precio podría llegar? ¿Ok? Entonces, en principio, marquemos la zona de demanda causante de este primer rompimiento acá, ¿no? Entonces, vamos a identificarla. Sería esta, en el caso que no identifiques bien las zonas todavía. Recordad que tenés el indicador de imbalance, como hablamos recién, que te va a ayudar en principio, esto vamos a marcarlo con azul, ¿sí? Que te va a ayudar en principio a identificar dónde está el imbalance. Recordá, nuevamente, ¿dónde está el imbalance? Esta es la vela que genera el imbalance, la mecha anterior de la vela anterior termina acá. La vela siguiente, la mecha está acá. Entonces, todo esto es el espacio que queda como imbalance, de precio ineficiente. Entonces es ahí donde nosotros podemos esperar luego que el precio venga y mitigue. Entonces fíjense cómo va, hace su proceso de mitigación, viene a rellenar parte de ese imbalance, ¿sí? Lo viene a rellenar, hace una reacción, pero luego termina tocando nuestra zona de demanda, que es lo que esperábamos, y finalmente la elimina, que eso por supuesto puede pasar, no es que se va a respetar el 100% de las veces.
¿Ok? Entonces, dicho esto, ¿cómo es que nosotros podemos usar este concepto? Entonces, primero vamos a sacar, esto ya era solamente para que vean que esto les puede servir para identificar bien la zona. Pero como saben, una vez que una zona, en este caso de demanda, es eliminada, automáticamente una zona de oferta se crea. En este caso, tenemos varias zonas de oferta que podemos marcar. En principio tenemos esta zona de acá, también podríamos marcar esta de acá, o inclusive esta última de acá, que sería como el decisional que terminó decidiendo eliminar esta zona de demanda, ¿no? Entonces cualquiera de esas zonas es válida y todas tienen imbalance. Vamos a poner nuevamente el indicador para que lo puedan ver. Fíjense, acá tenemos la vela roja, podríamos marcar esta zona, entonces vamos a marcarla desde esta parte hasta esta parte. Marcamos con rojo. También tenemos esta otra zona disponible como posible zona de oferta, en este caso, donde el precio podría darnos una reacción tarde o temprano. Entonces, acá tenemos la última. Y vamos a prestar especial atención a esta última, que fue la que terminó reaccionando. Pero fíjense en lo siguiente. ¿Dónde estaba inicialmente la reacción, el imbalance? Desde esta mecha hasta esta la vela siguiente, hasta esta mecha. Entonces, ese espacio era el gap, era la ineficiencia y era el imbalance, ¿sí? Fíjense cómo luego en la siguiente vela el precio viene y mitiga parte de ese imbalance, pero aún deja un pequeño espacio chiquitito sin mitigar, que es desde esta mecha hasta donde estaba inicialmente la otra. Entonces, ese espacio entre estas dos líneas naranjas, hasta acá, es donde el precio luego viene, termina de mitigar y rebalancear todo. De paso también mitiga nuestra zona de oferta, que era lo que estábamos esperando. Y nos da seguramente confirmaciones en lower time frame para poder aprovechar este movimiento. ¿Ok? Así es como nosotros podemos unir los conceptos del imbalance y de las zonas de oferta y demanda. En este caso de los flips. Cuando una zona es eliminada, automáticamente otra zona se crea. Y nosotros podemos esperar que esa zona sea mitigada siempre y cuando también tenga el imbalance, que es un criterio extra y una confirmación extra que podemos usar para apoyarnos con nuestro análisis. Así que acá tenemos el otro ejemplo. Perfecto, chicos. Finalmente vamos a identificar un ejemplo concreto de una entrada, ¿sí? Con esta última acción del precio que ya veníamos analizando, ¿no? Teníamos nuestra zona de demanda que tiene nuestro imbalance. El precio viene, rebalancea ese imbalance, termina de mitigarlo, también mitiga nuestra zona de demanda. No nos da una confirmación clara para aprovechar esta misma zona e irnos en compra para elevar el precio por encima de esto y que esto siga siendo altos más altos. No lo termina haciendo. El precio elimina la zona de demanda, nos crea varias zonas de oferta que ya estuvimos viendo y en una de ellas respeta, mitiga, ¿sí? Justo termina de mitigar el imbalance, de paso también mitiga nuestra zona de oferta y ahí es donde nosotros iríamos a una temporalidad menor, en lower time frame, puede ser M1, la que ustedes usen, y buscaríamos una confirmación para entrar. Entonces vamos a M1. Y vamos a esperar esa última confirmación desde el punto de vista de oferta y demanda y usando los imbalances. Entonces ponemos el precio. Esperamos la mitigación de la zona, ya que ya lo vimos en M15 que lo hizo. Acá es donde ocurre. Y básicamente lo que nosotros vamos a querer buscar, ¿qué es exactamente? Estamos en una zona de oferta desde una temporalidad mayor. Queremos aprovecharnos de una venta. Entonces, si la zona de oferta fue mitigada, todo el imbalance de la zona de oferta M15 fue rebalanceado, entonces podemos esperar una venta, pero no entrar de forma directa, porque eso sería, si bien tenemos varias confluencias a favor, seguiría siendo una entrada por riesgo desde el punto de vista de temporalidad mayor. Entonces, por eso mismo nosotros bajamos a una temporalidad menor como M1 y buscamos esa última confirmación que nos permita estar un poco más seguros de la operación y de paso achicar nuestro stop loss y aumentar nuestro riesgo-beneficio. Entonces lo que vamos a buscar es que la oferta siga manteniendo el control, que la demanda lo haya perdido y de esa forma poder aprovechar algún extremo, algún decisional que tenga en balance y tomar directamente la entrada desde ahí, ¿ok? Básicamente esa va a ser la idea. Porque si la oferta es fuerte en este punto, debe seguir en control y debe seguir dándonos bajos más bajos y cada vez más bajos. Y la demanda que venía respetando y cumpliendo, ¿sí? Que acá venía siendo altos más altos, va a dejar de respetarse y va a eliminarse. Y esa va a ser nuestro indicio de que la confirmación se está dando, que la oferta está teniendo el control y obviamente vamos a prestar atención al imbalance, ¿no? Entonces, en esta acción del precio de acá,
es donde tenemos que prestar mucha atención. Fíjense que tenemos varias zonas disponibles de demanda, por ejemplo esta de acá, podríamos marcar esta también de acá y como última esta de acá, ¿sí? Son todas zonas válidas para poder tomar como última zona de demanda que elevó el precio hasta este punto. Pero si queremos tener la primera confirmación, entonces debemos ver la última zona de demanda que elevó el precio hasta este punto. En este caso sería esta puntualmente. Recuerden que si no seguían bien con cómo marcar la zona, tienen el indicador de imbalance que también se los va a indicar muy claro ahí, ¿sí? Fíjense la vela verde, tenemos la mecha ahí. Entonces simplemente con eso ya se pueden dar cuenta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar esperando? Justamente si la oferta es fuerte en este punto, debería seguir tomando el control y seguir haciendo bajos más bajos. Y esta zona de demanda no debería respetarse y hacer un alto más alto, sino que eliminarse. Y de esa forma ahí identificaríamos dónde está nuestra zona que elimina esta. Y de ahí podemos tomar un trade. Y esa sería nuestra confirmación. Entonces, pongamos el precio y veamos qué ocurre. El precio intenta hacer un alto más alto, no lo logra. Mitiga nuestra zona de demanda. Entonces, si la demanda sigue estando en control y la oferta acá no era tan fuerte, esto debería ser un alto más alto y respetarse. Vamos a ver si pasa eso. En principio ahí nos da una reacción. Intenta la demanda mantener el control. Parece que lo va a hacer. Pero finalmente la oferta ahí termina eliminando. Fíjense, por poco. Pero esto es un rompimiento en principio válido desde una temporalidad de M1. Hay conceptos, por ejemplo, hay personas que prefieren que el rompimiento sea con cuerpo. Está perfecto y es válido también. Pero ya que sea con mecha desde una temporalidad de M1, es válido también, ¿sí? Entonces ya ahí ocurrió un rompimiento. Si quieren estar más seguros, mantengámonos un poquito más. Ahí ya creo que es un poco más notorio el rompimiento. Y ahí es donde podemos identificar nuestras zonas. Entonces ya la demanda dejó de tener el control. Porque si lo hubiera tenido, esto tendría que haber sido respetado. Mitigado y respetado y continuación alcista. Pero no ocurrió. Acá la oferta sigue en control. Entonces, ¿podemos identificar zonas de oferta en esta acción del precio? Sí. ¿Dónde tenemos zonas de oferta válidas? Tenemos dos. Tenemos nuestro extremo. Sería esta mecha. Recuerden que el tema de la mecha o marcar la zona, por ejemplo, de esta forma o de esta forma. Ahí. ¿Sí? ¿Cuál sería la forma correcta de marcar nuestra zona? Si nosotros marcamos solamente esto, fíjense qué ocurrió desde una temporalidad inclusive más chica, por ejemplo 15 segundos. El precio vino, cierra por acá la vela y luego empieza desde esta parte y el precio eleva hasta este punto. Entonces quiere decir que toda esta zona que yo hubiera marcado normalmente ya fue mitigada por esta mecha en el minuto siguiente que esto ocurra, ¿no? Entonces no es la forma correcta de marcar así la zona. En este caso puntual, la zona correcta sería la mecha, que ahí están las órdenes sin mitigar y el imbalance en una temporalidad menor todavía. ¿Ok? Entonces, esa sería la zona correcta y esta sería como mi extremo, donde yo podría esperar que el precio también venga y mitigue, ¿sí? ¿Cuál sería otra válida zona para poder marcar? En este caso, esta sí puntualmente. ¿Por qué en este caso sí marco la vela anterior y no solamente la mechita así? Porque fíjense hasta dónde el precio llegó. Llega hasta acá. Llega hasta acá. Pero acá tengo una mecha que supera esta mecha de acá. Llega hasta más arriba. Entonces, como llega hasta más arriba, la forma correcta de marcar la zona va a ser esta de acá. Teniendo en cuenta eso de arriba. Ya que estoy, también marco lo de abajo. Entonces, esa sería la zona correcta para marcar en este caso. Pero puntualmente en este, como la mecha de la vela negra supera la mecha de la vela blanca anterior, entonces marco solamente la mecha de la vela negra, ¿ok? Espero que se haya entendido y no haya sido bastante enquilombada esa parte, pero es bastante evidente que esta es la zona correcta. También recuerden que una mecha en temporalidades menores también es una sobra, entonces ahí también queda claro, ¿ok? Entonces tenemos dos posibles zonas donde el precio puede reaccionar, ¿sí? Cualquiera de las dos es válida. Vos podés poner una orden pendiente en cualquiera de ellas. Puede ser que pongas acá, ¿sí? Con tu entrada por ahí, tu stop un poquito para arriba. O puede ser que también pongas tu orden pendiente en la otra, ¿ok? Entonces cualquiera de las dos es totalmente válida.
¿Cómo lo vas a hacer? Eso ya es decisión tuya. Lo importante es que identifiques bien la zona, dónde está el imbalance, ¿sí? Que en este caso también ocurre acá y también está acá, ¿sí? ¿Dónde está el imbalance? Y cuáles son las posibles zonas donde el precio podría reaccionar luego de darte la confirmación. Entonces, podés jugarlos de varias formas. O pones una orden pendiente en cada una de las zonas y dividís tu riesgo a la mitad. O solamente elegís un tipo de zona, por ejemplo, después de haber backtesteado y hecho muchos ejemplos, te das cuenta, en este caso, que el euro dólar respeta mucho los decisionales o respeta mucho los extremos. Entonces vos, por esa decisión de tu propio backtesting, decidís, bueno, no, como identifiqué que la gran mayoría de veces el precio va al extremo, entonces voy a omitir el decisional y solamente voy a poner una orden pendiente en el extremo. Está perfecto, eso puede ser un criterio que elijas para operar. Muchas veces el precio va a venir y mitigarte tu extremo. Si ponías una orden acá, te estopeaba quizás esa orden, pero sí venía a mitigar el extremo y de ahí te ibas. O muchas veces te puede dejar simplemente en visto. El precio viene, reacciona al decisional y se va, y vos con tu orden pendiente acá te quedaste en visto. Eso también puede pasar. Por eso es una muy buena idea quizás poner una orden pendiente acá y poner una orden pendiente acá, dividiendo el riesgo a la mitad, ¿sí? Entonces en este caso vamos a ver qué pasa. El precio viene, mitiga de forma inmediata el decisional en este caso, y ahí es donde vos podías poner tu orden pendiente, ¿sí? En el caso que me digas, no, mira Fede, yo prefiero no entrar con un rompimiento de mecha, no me gusta, prefiero que sea un rompimiento con cuerpo para estar seguro. Entonces vamos a alejar, y acá es donde ocurre el rompimiento con cuerpo, ¿sí? Claramente. Entonces, ¿cuál sería la zona que vos marcarías en ese caso? Claramente es esta de acá. Entonces, nuevamente lo podemos marcar. Esta es la mecha que tiene el imbalance, y también donde vos podrías esperar tu reacción. Entonces ahí pondríamos la entrada, el stop un poquito para arriba, y esperaríamos a ver si el precio respeta. Nuevamente el precio respeta, mitiga nuestra zona de oferta que tenía el imbalance. Vamos a remarcar el tema del imbalance. Recuerden nuevamente, vamos a usar acá el indicador para que vean cómo el indicador nos ayuda a interpretar dónde está nuestra zona de oferta válida, ¿sí? Acá también y acá arriba también, ¿sí? Y desde ahí directamente podemos irnos con el precio. ¿Dónde podríamos poner nuestro target? Bueno, eso ya tendríamos que fijarnos en la temporalidad mayor, o también si identificamos la liquidez, por ejemplo, en esta parte que tenemos mucha liquidez en forma de línea de tendencia, podríamos poner nuestro primer target o nuestro primer parcial o nuestro target final debajo de esa liquidez y simplemente irnos con el precio. Recuerden que acá, en este caso puntual, aún queda una zona que no fue mitigada. Entonces muchos quizás no entran acá por miedo de que el precio ya todavía tiene imbalance, ahí arriba hay una zona sin mitigar. Y entiendo el concepto y entiendo por qué lo dicen, pero ya si el precio reaccionó, ustedes pueden arriesgar un porcentaje de superación en esa orden porque tienen todas sus confirmaciones. Ya tienen su zona de oferta mitigada de una temporalidad mayor. Tienen su confirmación, ya que la última zona de demanda, que debería haber sido respetada, no lo fue y fue eliminada también, creándote varias zonas disponibles para la continuación del precio. Igual que pasó en la zona de M15. Recuerdan que había varias zonas disponibles, pero había una que el precio respetó y de ahí se fue. Bueno, exactamente acá puede pasar lo mismo. Entonces vamos a ver qué termina ocurriendo. El precio sigue su movimiento, hace retrocesos. Vamos a marcarlo directamente con esto. Vamos a ir a una temporalidad un poquito más grande porque está yendo un poquito lento. Ahí. Vamos a esperar. Recuerden que tenemos nuestro target final debajo de esta liquidez. En principio, obviamente, hay más conceptos de cómo elegir nuestro target, ya lo saben. Pero bueno, solamente para el ejemplo vamos a poner debajo de esta liquidez. Fíjense que acá el precio sigue creando más liquidez, en este caso en forma de línea de tendencia, ¿sí? Acá. O sea que es una confirmación y un criterio extra para que este movimiento se dé y este target se cumpla. Entonces sigamos viendo cómo se desenvuelve la acción del precio. Finalmente el target es tepeteado. Así que básicamente así funciona, chicos. Espero que se haya entendido, que les haya gustado el concepto. Gustado el video, disculpen, y entendido el concepto. Y bueno, básicamente eso fue todo por hoy. Y nos vemos la próxima. Hasta luego.